Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy agradecido con justicia, tributo y equidad por esta oportunidad. A la maestra Jessica Abrera Hernández, a Anaí, muchas gracias por ayudarnos. No sé si se va a poder proyectar algo que traíamos. Yo lo mandé de última hora. No es pretexto. Mañana tengo un juicio, bueno, continuación de un juicio, de un homicidio ahí un poco delicado y bueno, pues ahí, sí se pudo. Bueno, ahorita le digo, cuando ya las vayamos a proyectar, esa será de las después. Fíjense que algo muy interesante en la formación que tuvimos en San Diego, California. eh, Allá inicia el proyecto Inocencia, en donde, por ejemplo, Justin Brock, que es el iniciador de este proyecto, eh, llevan liberados los gringos, eh, 380 personas más o menos, que estaban acusadas de distintos delitos, obviamente de alto impacto, homicidio, violación, eh, delitos de alto impacto, y donde la gente estuvo en prisión muchísimos años. Después de eso, cuando nosotros estudiamos un año en San Diego, decidimos traernos a Veracruz, que es donde yo ejerzo principalmente, el proyecto Inocencia. Y entonces ese proyecto Inocencia está hoy día en Argentina, está hoy día en Colombia, está en Chile, está en Perú, está en Costa Rica y obviamente en México fuimos varios grupos, los que estudiamos en San Diego, que nos trajimos para nuestras respectivas localidades el proyecto Inocencia. En Estados Unidos recibe recursos federales y la Universidad de California, donde nosotros salimos, y eso obliga y permite que tengan que rendir cuentas de los recursos que reciben. La otra es que, por ejemplo, este, los gringos solamente inician un proceso de buscar la inocencia de alguien cuando ya fue condenado, cuando ya pasaron todas las etapas y ya no existe ni un recurso. A diferencia de nosotros que lo tropicalizamos en Veracruz y lo tropicalizamos en México, nosotros estamos estudiando los casos desde el proceso mismo. Y ahorita voy a entrar a cada uno de los pasos de por qué estamos haciéndolo de esta manera. Por ejemplo, en San Diego, California, me tocó conocer y participar en la liberación de Rafael Madrigal. Rafael Madrigal fue una persona nacida en Los Ángeles que estuvo 9 años en prisión acusada de homicidio. Rafael Madrigal, ¿quién era? Rafael Madrigal pertenecía a esas bandas que hay algunas en los Estados Unidos y la banda contraria le echó la culpa de un homicidio. Ese homicidio, ¿cómo se desarrolló? Eh, este, ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se llevó a cabo? Hay un lugar cerca de Los Ángeles que se llama Cucamonga, donde ahí, después de ya pertenecer a estas bandas, Rafael Madrigal ya tenía un trabajo establecido, ya había dejado de pertenecer a una banda. Y entonces, cuando deja de pertenecer a la banda contraria comete un homicidio y lo inculpan, haciéndolo pasar que él había sido y había testigos y había demás que prepararon para decir que Rafael Madrigal había cometido el delito. ¿Y cómo se defendió? Bueno, primeramente diciendo que ya no pertenecía a esa banda. Segunda, porque Rafael Madrigal, donde cometió el delito y exactamente fue en una hora que él tenía para comer, Cucamonga es el lugar, y del lugar de Cucamonga a Los Ángeles es aproximadamente 40 minutos. Entonces, entre salir de Cucamonga, regresar a Los Ángeles, cometer el homicidio y regresar a su trabajo, era 1 hora y media y aparentemente los números no cuadraban. Pero
lo interesante de este asunto fue que Rafael Madrigal, cuando lo acusan de esto, nosotros demostramos que a la hora que cometió el delito, eh, es un tráfico infernal en Los Ángeles. Y entonces como que esa era una prueba débil, fuerte para nosotros, débil para la fiscalía, pero la más importante fue cuando la novia del que realmente cometió el asesinato estaba en la cárcel, él, en una conversación dentro del reclusorio por teléfono, ahí en los locutorios, él le dijo a ella, oye, fíjate que fue fácil incriminar a Rafael Madrigal y de paso lo tenemos en la cárcel cuando el que cometió el crimen fue otra persona, ¿no? Fulano de tal. Bueno, pues entonces ahí se decide abrir el caso y después de 9 años en prisión acusado de homicidio, Rafael Madrigal obtiene su libertad. Rafael Madrigal es un ejemplo en los Estados Unidos, bueno, después de los 300 y tantos que hay en Estados Unidos, eh, en ir a contarnos a esa universidad qué es lo que vivió, cómo lo vivió, los 9 años y medio que pasó en prisión, y empezó a contarnos a todos los estudiantes cómo después de 9 años que había pasado en prisión, escuchar una ambulancia, escuchar una sirena, para él era terrible, sudaba, entraba en un estrés, es decir, muchísimos problemas que pasó Rafael Madrigal. Eso fue en Los Ángeles. En Puerto Rico, que también tienen el proyecto Inocencia, Ashley fue acusada de un homicidio y en ese homicidio eran varios, pero la inculparon a ella y Ashley fue condenada a 113 años de prisión. Después de mucha investigación, mucha presión, del parte del proyecto Inocencia de Puerto Rico, que es Julio Fontanet el que encabeza el proyecto. No fue fácil, estuvo 16 años en la cárcel acusada de un homicidio acusada injustamente de un homicidio que no cometió. Y Ashley, después de 16 años, en este inter, descubrieron quién realmente cometió el homicidio de que estaban acusando a ella. Este cuate pagó la condena, salió antes que Ashley y Ashley tenía los 116 años de condena. ¿Qué es lo que pasó después? Después de 16 años y de muchísimas presiones, Ashley obtuvo su libertad. ¿Qué enseñanza dejó este caso con relación al de Rafael Madrigal de los Estados Unidos? Que los Estados Unidos, obviamente, Rafael demandó al gobierno de los Estados Unidos y le dieron muchos millones de dólares por haber estado 9 años y medio en prisión, acusado de un delito que no cometió. ¿Y qué pasó con Ashley en Puerto Rico? Pues nada, lo único que pasó fue que ella obtiene su libertad ya estigmatizada, y la enseñanza que deja, en este caso el de Puerto Rico, es que Ashley tenía una afectación psicológica increíble. Y entonces ese es el aderezo que nos deja lo de Estados Unidos, que allá no se fijaron tanto en lo psicológico, y en el caso de Ashley sí, y de hecho está en tratamiento todavía, no sé a estas alturas, pero si se le haya dado algún recurso, este, pero esos son los casos y cuando puedan les recomiendo, hay una en internet, en YouTube, algo que se llama El Ratio Horror, es un caso de Argentina, también donde el tipo es acusado de homicidio y después de muchos años de estar encarcelado, él obtiene su libertad. ¿Qué es lo que deja esto? Pues esa enseñanza de lo psicológico. Entonces, nosotros, y ahí veo que está conectado Baldomero González, que me ayudó a trabajar en este proyecto, que ahorita vamos a pasar al primer indígena que liberamos. eh, Saludos, doctor. no me podía yo traer, no podíamos esperar a que la gente estuviera condenada, este, a que nosotros empezáramos a actuar. Y ahorita voy a platicar del tema de Veracruz y seguramente ustedes lo van a ir adaptando a sus respectivas
localidades donde mayormente esté. Otro caso emblemático, José León Sánchez, que lo conocimos, lo trajimos a Jalapa, Veracruz. José León Sánchez estuvo 30 años en la cárcel acusado de haber robado las joyas y de un homicidio, las joyas de la Virgen de Los Ángeles, creo que se llama, allá en Costa Rica. En ese tiempo, él andaba con una muchacha y el papá de esa muchacha se oponía a esa relación. Cuando robaron las joyas de la Virgen, el papá aprovechó para pedir que él había sido, que José León Sánchez había sido. ¿Y qué es lo que pidió a los abogados de Costa Rica todos? Que nadie, absolutamente nadie, lo defendiera. Él tenía 19, 20 años, estaba por cumplir 20 años de edad. Fue acusado de un homicidio, fue acusado de haber robado las joyas de la Virgen y se pasó 30 años en la cárcel, ahí en Costa Rica. Y después de 30 años en prisión, unos magistrados revisaron su caso y se dieron cuenta que ese hombre era inocente, que no había tenido una defensa correcta y que no, él, por supuesto, no había cometido ese delito. En la cárcel, José León Sánchez escribió La isla de los hombres solos, que después hizo película en México, y se volvió un escritor prominente, y él decía que tenía de oficio amar a México a pesar de ser costarricense. ¿Por qué? Porque Costa Rica lo tenía como el ladrón de joyas, y nosotros cuando le dimos ese abrazo de ser un gran escritor. Creo, y él lo decía, que tenía más libros que había leído que Carlos Fuentes. Es decir, él conocía muchísimo a México y la historia de México, y por eso México lo recibió con los brazos abiertos, y nosotros tuvimos la fortuna enorme de que hubiera venido a Jalapa y encabezara nuestro proyecto Inocencia acá en Veracruz. Entonces, con todas estas ideas, nos dimos a la tarea de en Veracruz empezar a operar el proyecto Inocencia. Y para poder decir que qué tanto éxito hay en todo esto, pues ya tenemos a uno liberado, un indígena que participó ahí, Baldomero, y un grupo de abogados en la liberación de esta persona. Hemos tenido la fortuna de formarnos con gente muy importante de la talla de Carmen Vázquez, de Jordi Ferrer, de Marina Gascón, verdaderos monstruos legales que son expertos en pruebas forenses, que son expertos en estándares de prueba, suficiencia probatoria. Y bajo ese esquema no basta acá en Veracruz. O sea, de nada sirve en una audiencia estar alegando todo esto si los jueces, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la gran mayoría son jueces de consigna. Esa es una. Y la otra, que no entienden de lo que uno les está hablando o cuando uno está valorando este tipo de situaciones. Pareciera que lo que dice Marina Gascón es cierto, ¿no? Hay el síndrome de los números, y ahorita voy a entrar de lleno a los números que tenemos en Veracruz. Eh, Acabamos de estar ahorita en un contrainterrogatorio, un curso de prueba y contrainterrogatorio en Punta Cana. Ahí tuvimos la oportunidad de nuevamente platicar con Carmen Vázquez, con Marina Gascón y con todos estos genios. Y es muy difícil en Veracruz, cuando menos acá, ir a una audiencia y hablarle a los jueces de todos estos temas, sobre todo la exhaustividad y la congruencia en las decisiones judiciales, que normalmente, la verdad que acá cuando menos no lo toman en cuenta, y hay muchos amparos que se han ganado bajo esos fines, pero tenemos muchísima gente en prisión. Entonces, cuando se da el proyecto Inocencia está basado en tres ejes fundamentales. El primero, obviamente, detectar quiénes son inocentes. ¿Quiénes son inocentes? Eso es importante. No fabricar inocentes, sino los que son inocentes, los que sean inocentes, que hay muchísimos acá. Segunda, hay una relación muy estrecha con los congresos locales, porque ellos son los que tienen que modificar las leyes, y eso sí lo estamos haciendo en Veracruz. Y tercero, la relación con los estudiantes, con los chavos de octavo, séptimo, sexto semestre, para que ellos nos ayuden en revisar los casos reales ya, gente
con un nombre y apellido detenida. Y una vez hecho eso, ellos van a las audiencias, o esa es la idea, que vayan con nosotros a las audiencias para que aprendan sobre todo el tema de la argumentación y cómo ver esta insuficiencia probatoria, deficiencia probatoria y todo lo que conlleva, y lo que yo decía hace rato que dice Marina Gascón, el síndrome de los números, como pareciera que entre más números y más gente hay en la cárcel, se presumen los políticos que se están bajando los índices delictivos porque hay muchísima gente en la cárcel. Ahora sí, voy a entrar a Veracruz, Veracruz Estado, la población carcelaria. Por ejemplo, Veracruz tiene 8,700 presos. De esos 8,700 presos, más de 5,500 están en prisión preventiva. Nosotros no podíamos tomar el modelo norteamericano propiamente del proyecto Inocencia porque habría que esperar hasta que dicten sentencia, y ahorita tuvimos un caso de un indígena en una comunidad, en un municipio acá de Papantla, donde estuvo 9 años en prisión preventiva. Cuando tomamos el asunto, inmediatamente nos los condenaron a 50 años la pena máxima de un delito que no cometió, con pruebas insuficientes, pero como nosotros, aparte de estos tres pilares, y ahorita salió ahí una foto, utilizamos a los medios de comunicación para hacer presión y para exhibir las falencias, los errores y los abusos que cometen las autoridades en ciertos casos. Hay otros casos donde hay inocentes, pero por la misma sensibilidad del tema no podemos hacerlo mediáticamente. Entonces, de estos 8,600 presos en Veracruz, tenemos 5,500 que están en prisión preventiva. La Constitución habla de 2 años, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente, no más de 2 años. Bueno, tenemos aquí gente de 5, de 7, de 8, de 10 años en prisión preventiva. En algunos casos hemos pedido el cambio de medida cautelar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Reiteran únicamente la prisión. Si era oficiosa, ahora la cambian a justificada con los mismos argumentos que están usando en la prisión preventiva oficiosa. Eso, nuestra argumentación después ante los jueces de control, y son los amparos que nos han otorgado, ha sido la falta de exhaustividad, de congruencia y de motivación de las decisiones judiciales de parte de los jueces de control del estado de Veracruz. Es un deporte meter a la gente a la cárcel, y para nosotros es sumamente complicado tener que enfrentarnos a pesar de que es obvio que la detención fue ilegal, es obvio que la policía actuó indebidamente, es obvio, y entonces hay una serie de violaciones a los derechos más elementales, sobre todo el derecho a la prueba, el derecho a una defensa, el derecho de acceso a la justicia, el derecho de acceso a la verdad, que eso no se lleva a cabo. Y esos son los argumentos que hacemos valer ante los jueces de control cuando estamos pidiendo el cambio de medida cautelar. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá en Veracruz? Le acabamos de presentar un escrito a la presidenta del Tribunal Superior que salió recientemente, donde le pedimos que, con base en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Carranza-Alarcón particularmente, Trivi contra Argentina y muchos casos, en donde le estamos pidiendo que de oficio abran el debate del cambio de medida cautelar, es decir, que emitan un acuerdo para que sus jueces de control, todos aquellos que tengan más de 2 años en prisión preventiva, abran el debate para ver la posibilidad del cambio de medida cautelar. Una de la gente que trabaja con nosotros, ayudándonos en este proyecto Inocencia, es el juez Eduardo Osorio, que recientemente tuvo que renunciar con esta reforma judicial que todos conocemos. Y él me decía muy bien, está bien lo que tienen 2 años, pero también hay que ver, porque el Código Nacional habla de que cuando cambian objetivamente las condiciones que originaron el tema de la prisión justificada. Y en esa dinámica estamos. Entonces, ¿cuál es lo que hacemos en el proyecto Inocencia? Estas son los tres pilares. Después de estos tres pilares, eh, ¿cuál es el papel que juegan las pruebas forenses? Hay
un libro, Obama en el 2016 mandó estudiar por qué cuando su inicio de su mandato él tenía 500,000 de presos y por qué cuando ya estaba por terminar tenía 2,5 millones de presos en las cárceles de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el grupo asesor experto que tenía en pruebas forenses le dijeron que el método que estaban usando ciertas pruebas forenses era un método basado en ciencia basura. Entonces, ¿cuáles eran esas 5 pruebas? Fue el dictamen que le recomiendo, está en una revista que edita la Universidad de Girona, Questio Facti, y en esa revista viene un estudio muy bueno que hizo una traducción al castellano que hizo Carmen Vázquez, en donde dice cuáles son las 5 pruebas que, que no hay que creer, que hay que dudar absolutamente. Por ejemplo, una de ellas, las pisadas, las mordeduras, las huellas dactilares. Y en este caso le quiero ampliar un poquito, no sé si ustedes conozcan el caso Mayfield, pero en el caso Mayfield, ¿se acuerdan que el FBI lo acusaba de haber sido el que puso las bombas del tren en Madrid? ¿Por qué? Porque decía que ahí estaban las huellas dactilares de esta persona. Y entonces la policía española dice, ¿a quién le vamos a mandar que tenga el laboratorio más grande de huellas dactilares? Pues al FBI. Y se vinieron a Estados Unidos y el FBI tenía ya un sospechoso, Mayfield. Mayfield, abogado, Mayfield se había hecho al Islam y Mayfield había defendido recientemente a un terrorista. Y entonces, ¿qué es lo que hizo que el FBI dijera es él? Y entonces eso se llama sesgo confirmativo. Y lo único que hizo el FBI fue confirmar esa teoría a priori que tenía de que ya tenían un culpable en la persona de Mayfield. Y entonces cuando Mayfield dice, yo nunca he ido a España. El día que me están acusando, yo estaba en los Estados Unidos. La policía española le dice, a ver, ¿qué pasó? Tú que eras altamente confiable, pues ahora me estás diciendo que no es él. Y entonces el FBI, obviamente, para no reconocer su error, decía que en las huellas dactilares había una rara coincidencia con las que estaban en las bombas. Lo cierto es que tenía razón Mayfield, no había ido, y lo cierto es que el FBI había fallado precisamente por tener estos sesgos cognitivos que no deben prevalecer. Y entonces no es creíble ni debemos siempre confiar en que porque encuentren las huellas dactilares de alguien en un lugar del crimen, es la persona que estaban buscando o es la persona que cometió el delito. Nosotros en este momento tenemos un asunto, eh, tal vez no lo recuerdan, pero aquí en Veracruz el gobernador Cuitláhuac creó un delito que se llama ultrajes a la autoridad y ese ultrajes a la autoridad en la redacción, entre otras cosas, decía que bastaba que la persona a la que estuvieran revisando los policías fuera una persona que dijera que pertenecía al crimen organizado real o ficticio y con eso era suficiente. Él, cuando estuvo vigente ese artículo, metió a la cárcel cerca de 1,500 personas. Después de esas 1,500 personas, en ese inter nosotros luchamos para declarar inconstitucional ese delito y afortunadamente se logró que la Suprema Corte lo declarara inconstitucional. Pero ¿qué hicieron cuando Cuitlahua García decía que si la Corte iba a declarar inconstitucional iban a salir jefes de plaza, delincuentes y demás? No es cierto, era una serie de 1,500 inocentes que él había mandado detener, incluyendo en eso los enemigos políticos. Entonces, ¿qué pasó con esos que dijeron, ya no te vas por ultrajes a la autoridad, pero te quedas por cuanto a otros delitos? Bueno, porque había testigos ahí en la cárcel, que no tenían nada que ver con las personas que eran acusadas de ultrajes a la autoridad, pero que le estaban señalando de que también habían participado con ellos en los delitos de feminicidio, de homicidio, de secuestro, delitos de alto impacto. Y eso generaba
o generó que ellos quedaran libres por cuanto a ultrajes a la autoridad, pero ahora enfrentando un proceso por otros delitos de alto impacto. Y un caso que tenemos nosotros ahorita en Jalapa es una persona, entró por ultrajes, lleva 4 años de prisión y ya lo acusaron, la policía lo sacaron a un lugar donde se cometió un feminicidio, lo hicieron tocar todas las puertas, la sala, el comedor, todo lo que había en esa casa, con la finalidad de decir que ahí estaba en sus huellas dactilares. Entonces, regreso se llama PECAS, el informe del Quaestio Facti, en donde Obama le dicen son 5 pruebas forenses que su método científico es ciencia basura y que no debemos creer en eso. Entonces, entre esas están las pisadas, las mordeduras, las huellas dactilares, la balística y remotamente no es cuestionable el ADN, sino quien practica y cómo practica y en qué laboratorio se practica el ADN. Eso es lo que, y esa es la importancia de administrar todo esto, administrar todo esto, el proyecto Inocencia, las pruebas forenses y un buen contrainterrogatorio. O sea, por ejemplo, en este caso de este muchacho que les platico que lleva 4 años en el bote y está acusado de un feminicidio, eh, tenemos que hacer, vamos a estar en juicio y ahora, ¿cómo vamos a demostrar al perito o a decirle al juez que este perito no cumplió con la metodología correcta que debe cumplir un perito para decir que su informe es falso, está falseado, carente de legalidad, de objetividad, carente de profesionalismo? Eso no lo podemos hacer directamente, sino a través de un contrainterrogatorio. Y a través de un contrainterrogatorio con técnica, a través de un contrainterrogatorio de muchas maneras, constructivo, un contrainterrogatorio donde utilicemos el storytelling, que es extraordinario para guiar esto. Y entonces, bajo ese esquema, nosotros estamos manejando acá en Veracruz ese proyecto Inocencia. Tenemos una enorme frustración, por supuesto, es difícil. Yo hablaba hace rato de Carmen Vázquez, cuando Carmen Vázquez me dedica el libro de la prueba pericial que sacó la Suprema Corte, que le recomiendo que lo analice muy bien, capítulo 7, habla de la psicología del testimonio. Me dedicó el libro y me decía, para que sigas picando piedra. Y yo pensaba que era una frase cualquiera, no, es sumamente complicadísimo picar piedra, pero lo más importante es no bajar la guardia y seguir luchando por esas 5.500 familias que nosotros tenemos acá destrozadas por un sistema, por una mafia institucional. Hay un maridaje entre Fiscalía y Poder Judicial que nos mantienen en prisión a muchísima gente, y por eso yo utilizo muchísimo los medios para poder exhibir los abusos de que son parte de toda esta gente. La gran mayoría son gente de escasos recursos. Ahorita tenemos el caso de un juez, no sé si ustedes, por ejemplo, conocieron el caso de una jueza que se pasó ahora a Movimiento Ciudadano, amiga nuestra, por haber cumplido una sentencia de un juez federal que ordenaba liberar a alguien. Ese era el mandato del juez federal. Bueno, pues con eso le armaron una carpeta, la mandaron citar y como ella ya sabía de qué se trataba, en una calle transitada en Jalapa a la 1 de la tarde, la historia real de oficial de la policía era que ella se pretendió dar a la fuga cuando el tráfico en esa calle a esa hora es ir a vuelta de ruedas, y cuando la detienen se supone que le encontraron droga y una pistola y no sé qué tal. Esa es la reacción que se da cuando se trata de cumplir con la legalidad. Otro caso de